Buenos días para todos, amados hermanos y amigos aquí presentes en esta hermosa mañana. Es para mí un privilegio estar entre ustedes para traerles la palabra de Dios. Ya la próxima semana estaré viajando, como ya saben, pero mi corazón estará con ustedes y el mensaje continuará con ustedes, aunque yo no esté. Como siempre, ustedes estarán aquí, traerán también invitados también para seguir escuchando con ustedes la palabra de Dios. Este mismo mes próximo estaré de regreso y este mismo mes próximo de agosto que saldré, estaré de regreso, así es que no será mucho tiempo, serán unas 2 semanas más o menos, de 15 a 17 días quizás, así es que estaré muy pronto de regreso y nuevamente estaré entre ustedes. En esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Una luz en las tinieblas. Ese será nuestro tema para esta ocasión. Conforme a la palabra de Dios, hay luz literal y hay luz espiritual. Y aquel que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que en el sentido espiritual hace que resplandezca la luz de su palabra en nuestros corazones. Así lo expresó el gran apóstol San Pablo, y cuando así habló del Evangelio, es que el Evangelio de Jesucristo es luz para iluminar el corazón del ser humano. Por esa causa nosotros tenemos que comprender que no podemos ser iluminados sin oír el Evangelio de Jesucristo, sin oír la palabra de Dios. Esa es la única forma en que nosotros podemos recibir en nuestro interior la luz. Y encontramos que la luz divina que resplandece para iluminar al ser humano. ¿Y dónde resplandece la luz? En las tinieblas. El corazón de la persona puede estar en tinieblas, a oscuras,
sin comprender las cosas de Dios, pero cuando abre su corazón para oír la palabra de Dios, entonces resplandece la luz en las tinieblas que hay ahí. Y hace de las tinieblas luz. Así fue que él hizo allá. San Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, decía de la siguiente manera, que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso dice el apóstol San Pablo. Y viendo que el apóstol San Pablo habla de esta manera, nosotros tenemos que comprender que el que ciega el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios, es el diablo. Porque él no quiere que la gente estén espiritualmente iluminados con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando la persona recibe la luz, es iluminado por esa luz y llega entonces a tener el conocimiento de las cosas de Dios. Y entonces el que está en luz, el que tiene la luz, no tropieza, porque ve por dónde camina. Así es en lo espiritual, así como en lo literal, usted camina de día y ve por dónde camina. De noche a oscuras uno puede tropezar. Ahora, hablando acerca de la luz, y sabiendo que la luz en las tinieblas resplandece, y viendo el caso de Jesús, él dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. El mundo podía decir, la luz del mundo es el sol, porque el sol es el que sale por la mañana y se esconde por la tarde y está alumbrando desde la mañana hasta la tarde. ¿Cómo puede este hombre decir que él es la luz del mundo? Pero Jesucristo es la luz del mundo, porque no es para alumbrar literalmente, sino espiritualmente dentro del ser humano. El ser humano necesita luz espiritual para él poder caminar en la vida y poder hacer las cosas en la forma que debe hacerlas. Y Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Podemos ver que un hombre dijo que era la luz del mundo. Y cuando Jesús fue a Capernaum y a Neftalí, dice la Escritura de la siguiente manera: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese
lo que fue dicho por el profeta Isaías. Eso fue en el capítulo 9, verso 2. Capítulo 9 de Isaías, verso 2. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Aquí podemos ver que Zabulón y Neftalí están señalados como un lugar asentado en tinieblas y sombra de muerte. En lo espiritual estaban así. Pero cuando apareció Jesús entre ellos, para habitar entre ellos, se cumplió la escritura, que luz les resplandeció a ellos. No era una luz literal, sino era una luz espiritual, para iluminarlos espiritualmente, para que vieran las promesas divinas para aquel tiempo siendo cumplidas. Y aquella luz que resplandeció en las tinieblas era la promesa divina siendo cumplida para aquellos días. Y toda promesa divina para cada tiempo en donde Dios promete enviar un mensajero, esa es la luz divina, la luz de Dios para resplandecer en las tinieblas. Es una luz en las tinieblas. Jesús fue una luz en las tinieblas espirituales de Zabulón y Neftalí. Y como la luz resplandece en las tinieblas, allí Él resplandeció. Allí la luz resplandeció, pues Él fue la luz prometida para aquellos días. Él fue el mensajero prometido para aquel tiempo. Anteriormente a Jesús había venido Juan el Bautista, y acerca de Juan el Bautista la Escritura nos dice que él era luz también, pero él dice, o dice la Escritura, no era él la luz verdadera, sino para que diese testimonio de la luz. Así es que Juan era una luz temporera en lo que llegaba Jesús, porque la gran luz era Jesús. Juan era una luz, pero la luz grande era Jesús. Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, dijo: Juan era antorcha que ardía, y vosotros quisisteis caminar en su luz, porque Juan era mensajero enviado de Dios para alumbrar el entendimiento de la gente para aquel tiempo, y para que así ellos pudieran llegar a Jesús. O sea, que Juan el Bautista vino para alumbrar por un
momento, por un tiempo, en lo que la gente llegaban a la luz mayor. En palabras más claras, podemos verlo en la experiencia que cada persona ha tenido. Por ejemplo, en las mañanas cuando uno despierta, uno en la habitación comienza a ver la claridad y luego cuando sale fuera de la habitación comienza a ver la luz del sol por completo. Pero si uno despierta y ahí está el sol alumbrando de momento, casi lo deja ciego. Juan vino a ser esa luz que comenzaba a abrirle los ojos a la gente para que los pudieran ir abriendo y no le molestase la luz. Pero cuando vino Jesús, ya la gente tenía que tener sus ojos bien abiertos, porque Juan les dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta del cual habló Moisés, que dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, al cual vosotros debéis oír. Y Juan el Bautista dijo: yo no soy ese profeta. Y cuando le preguntaron: ¿eres tú Elías? Él dijo: yo no soy Elías, aquel Elías prometido para los días finales, o sea, el cuarto Elías. Yo no soy ese Elías. ¿Y quién tú eres?, le preguntan. Dijo: yo soy la voz de el que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Yo soy la voz del que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Bueno, si hubieran sabido lo que eso significaba, se hubieran dado cuenta que este era el profeta mensajero para preparar el camino del Señor, para introducir al Señor. Era el que precursaba la primera venida del Señor. Por eso Juan el Bautista también era luz en su tiempo. Fíjese en San Lucas, capítulo 1, verso 79, nos habla acerca de Juan el Bautista y nos dice algo muy importante acerca de él. Dice: hablando de Juan el Bautista, dice: y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, conocimiento de salvación a su pueblo, al pueblo de Dios, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Eso era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue luz para Israel, para encaminar a Israel y llevarlo a Jesucristo, llevarlo a la luz mayor, para que con la venida de Jesucristo el pueblo de Israel pudiera tener el conocimiento del plan divino para aquellos días, y para que así
pudiera conocer la forma en que Dios trataría con la gente en aquellos días y los días venideros. Ahora ya sabemos que Juan fue una luz, pero fue una luz más pequeña que lo que fue Jesucristo. Ahora vean ustedes, Jesucristo es representado por el sol, y así como el sol sale del oriente y se esconde en el occidente, o sea, termina su recorrido de alumbrar en el occidente, termina el día en el occidente. Así es Jesucristo y su trayectoria. Comenzó en el oriente hasta llegar al occidente. Así termina entonces el día de él alumbrar. Y luego regresa nuevamente del occidente hacia el oriente. Esa es la forma establecida para el sol alumbrar, y esa es la misma forma que usa el sol espiritual, Jesucristo, para alumbrar espiritualmente. Ya cuando sale de nuevo en el oriente, sale en otro día. Así será cuando Él nuevamente sea visto en el oriente. El mismo sol que se esconde en el occidente es el mismo sol que luego sale en un nuevo día por el oriente. Ahora vean ustedes, el sol literal tipifica al sol espiritual. Por eso es que el profeta Malaquías, usando de una metáfora, usando de un simbolismo, dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Amén. Eso es Dios a través del profeta, hablando en símbolo, hablando en metáfora, para que la gente pueda comprender. Si la gente puede comprender esta metáfora, pueden ver que así como el sol en el comienzo de un día sale y después sigue su trayectoria hasta terminarla en el occidente, y después regresa del occidente al oriente para comenzar un nuevo día. Si la gente comprende eso, entonces pueden comprender lo que ha de hacer el sol espiritual, que es el Señor, el cual, para realizar su gran obra, Él hace lo mismo que hace el sol literal. El sol literal hace eso en cada día. Cada día da ese recorrido, y el sol espiritual lo hace cuando cambia de un día o de una edad a otra, o de una dispensación a otra, más bien de un día dispensacional a otro día dispensacional. Amén. Así es el recorrido del Señor. Y eso lo hace ¿para qué? Para resplandecer e iluminar a la gente en su interior, para que así la gente pueda comprender el programa de Dios para el tiempo en que están viviendo, y puedan recibir el plan de Dios, entrar al plan de Dios y recibir todas las bendiciones de Dios para ese tiempo. Para eso siempre habrá una luz en las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece. Él
dijo que era la luz del mundo. Luego, cuando apareció el apóstol San Pablo, el Señor le dijo: te he puesto para luz de los gentiles. Amén. Es que lo mismo que es el Señor, eso mismo Él lo proyecta a través de sus mensajeros. Amén. Y el apóstol San Pablo fue el primer ángel mensajero de la iglesia gentil. Amén. Por eso entonces la luz del Señor se reflejó, se proyectó a través de el apóstol San Pablo para iluminar a los gentiles. Amén. Para iluminarlos a través del Evangelio de Jesucristo, y así los gentiles pudieran comprender el programa de Dios, y el pueblo que fue dicho que no era pueblo de Dios vino a ser pueblo de Dios. Y Dios de entre los gentiles ha estado tomando para su nombre uno aquí, otro allá, y así en cada nación y continente ha estado tomando para su nombre en cada edad un grupo de personas. Ellos han sido iluminados por la luz de Dios que ha sido proyectada a través de cada mensajero en cada edad. Cada mensajero de la iglesia gentil ha venido a ser la luz de su edad. Él ha iluminado su edad con la luz de la palabra de Dios. Y esa luz ha resplandecido en las tinieblas que habían en ese tiempo. Pero cuando ha llegado la luz, entonces todo lo que antes no se podía comprender porque habían tinieblas, después se entiende, se ve claro para ese día y para esa edad. Amén. Podemos ver entonces que una luz en las tinieblas es el mensajero de cada edad, porque cada edad está en tinieblas antes del mensajero llegar. Pero cuando él llega, él con su mensaje resplandece en las tinieblas que hay y hace de las tinieblas, hace luz. Y todos entonces comienzan a venir a la luz para ser iluminados y comprender el plan de Dios. Es el mensajero de cada edad como la luz fluorescente que usted enciende en la noche y comienzan a venir maripositas y muchas cositas así que les atrae la luz. Así es el mensajero de cada edad, cuando en las tinieblas se enciende como la luz de esa edad. Amén. Comienzan a venir los escogidos de esa edad hacia esa luz, y esa luz comienza a iluminarlos. Amén. Así también es en el mar. Hay pescadores que se llevan una luz, se llevan una bombilla y llevan una batería de automóvil y le conectan los cables a esa batería y colocan esa luz en el borde del bote para que los peces sean atraídos para poderlos pescar. Y así también hace Dios.
trae al mensajero de esa edad en medio de las tinieblas y lo enciende, y cuando lo enciende, esa es la atracción para ese tiempo. Ninguna otra cosa le va a atraer a los hijos de Dios sino esa luz que Dios ha encendido en ese tiempo. Lo demás es tiniebla. Solamente hay una luz en las tinieblas, y es la luz de Dios. Es el mensajero de Dios para esa edad. Pablo fue esa luz para los gentiles en su tiempo, para la iglesia gentil. Y sabemos que Jesucristo se manifestaba en él, y él era la luz. Por lo tanto, ¿qué se manifestaba en San Pablo? La luz de Jesucristo. La luz del Evangelio entonces estaba iluminando a la gente en aquel tiempo. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias de lo que Dios había hecho a través de Jesucristo iluminaba a la gente, porque con la predicación del Evangelio se daba a conocer la parte del programa de Dios que había sido cumplida por Jesucristo. Y a través del Evangelio se sabía entonces, y se sabe, que Jesucristo fue el Cordero de Dios que vino para morir por todos los hijos de Dios, para quitar el pecado del mundo. Eso se sabe a través del Evangelio. Vino para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Lo que antes no estaba perdido. Porque una cosa no se puede perder sin antes no está sin haberse perdido. Y eso que se había perdido eran los hijos de Dios. Estaban perdidos y Él vino a redimirlos, a regresarlos a su lugar original. Y allí comenzó un programa, el programa de redención, y allí Él llevó a cabo una gran obra que era necesaria. Y luego dejó para el final la obra de la reclamación y redención del cuerpo terrenal. Porque la redención del cuerpo terrenal es obtenida con la reclamación. Cuando se habla de la redención del cuerpo terrenal, se habla de la transformación del cuerpo terrenal de los que están vivos y de la resurrección de los que han partido, de los que duermen en el Señor. Al ser redimido el cuerpo, entonces eso nos muestra que nuestro cuerpo regresará a lo original. O sea, tendremos entonces un cuerpo como originalmente Dios lo diseñó y Dios lo trajo a existencia. O sea que tendremos un cuerpo como el que tuvo Adán, sin pecado. Él, después que cayó en esos problemas que tuvo, fue entonces el tiempo en que tuvo problemas. Pero antes de eso no tenía ningún problema. Él tuvo un cuerpo perfecto. Y también Jesús tuvo un cuerpo perfecto. O sea que cada uno de los hijos de Dios tendrá un cuerpo como el que tuvo el Señor Jesucristo. O sea, tendremos un cuerpo como el que tuvo el segundo Adán. Será un cuerpo inmortal. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla
a tomar. O sea que tendremos un cuerpo el cual no verá muerte, el cual no estará limitado a las leyes terrenales, porque no será un cuerpo que haya venido a través de la unión de un hombre y de una mujer, sino que será un cuerpo que vendrá a través de la unión de la persona con el Señor. Amén. Y entonces, cuando la teofanía haga contacto con el cuerpo terrenal, algo ha de ocurrir. Y entonces habrá pasado ya la etapa de pruebas y de sufrimientos para nosotros. Habrá pasado ya la etapa de perfeccionamiento por donde estábamos pasando, porque cuando ocurra la transformación para nosotros, hemos llegado entonces a la perfección en cuerpo y alma. Estamos esperando ese gran momento. Él dijo que acontecería. Y tenemos que ver que cada cosa que ha de ocurrir en el plan de Dios, Dios tiene la forma en que lo ha de hacer. Y Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, para cada tiempo, la obra que Dios hace en cada tiempo ha sido revelada al mensajero de cada tiempo. Y para nuestro tiempo, Dios revelará la obra que Él estará haciendo y entraremos a esa obra y recibiremos todo lo que Dios tiene para darnos a través de esa gran obra. Así como la luz ha estado resplandeciendo a través de cada mensajero en cada edad, también la luz ha estado resplandeciendo a través de cada mensajero dispensacional en cada dispensación. Amén. El mensajero de cada dispensación también es la luz para su dispensación. Por lo tanto, la luz de una dispensación es una luz mayor que la luz de una edad. Por lo tanto, viendo eso, podemos comprender el por qué Juan el Bautista era una luz más pequeña que Jesucristo. Porque Juan el Bautista era un mensajero de una edad, de la séptima edad de la iglesia hebrea. Pero Jesucristo es la luz de la segunda dispensación, la luz de la dispensación de la gracia, así como Moisés fue la luz de la dispensación de la ley. Así es con los mensajeros dispensacionales. Podemos ver que Moisés fue la luz que cada mensajero de cada dispensación trajo o Moisés fue la luz de su dispensación, la luz que cada mensajero de cada edad de la dispensación de la ley trajo para el pueblo. Y Jesucristo fue la luz de la segunda dispensación, la cual expandió cada mensajero en cada edad, pero cada mensajero extendió o trajo una porción de esa luz. Él trajo una porción, pero Jesús era la luz completa. Al final,
tendrá también que haber una luz para resplandecer en las tinieblas. Ven ustedes que cuando más densas son las tinieblas, entonces más fuerte es la luz que tiene que resplandecer en ese tiempo. Y mientras más tinieblas hay, entonces más lugar hay donde la luz puede resplandecer. En el tiempo final habrá luz, dice la Escritura, y esa luz del tiempo final comienza a resplandecer con la llegada del precursor de la segunda venida del Señor. Y en el tiempo de la tarde, cuando las tinieblas comienzan a caer, habrá luz, dice el profeta Malaquías. Al tiempo de la tarde habrá luz. Y así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor, así el cuarto Elías, la cuarta manifestación del ministerio de Elías, será el que introducirá la segunda venida del Señor, preparará el camino para la segunda venida del Señor. Él, siendo la luz de la tarde, Él, siendo el mensajero de la séptima edad de la iglesia, con su mensaje, aunque no sea Él la luz completa, pero con la luz que le es concedida para alumbrar, Él alumbrará. Con su mensaje, Él alumbrará. Y con lo que Él alumbre, la gente podrán saber, entender y ver la venida del Señor en su tiempo señalado. Porque con toda la luz que el precursor de la segunda venida del Señor, con toda la luz que Él dé, los ojos de la gente podrán abrirse y ver y entender lo relacionado a la segunda venida del Señor. Podrán ver y entender que el Señor no vendrá como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Podrán ver y entender que Él no vendrá para morir en la cruz del Calvario, porque eso fue para la primera venida del Señor, sino que vendrá para reclamar lo que Él redimió con su sangre preciosa. Podrán ver y entender que Él hace un cambio de ministerio. Cambia del ministerio de cordero al ministerio de león de la tribu de Judá. Cambia para ser rey de reyes y señor de señores, para ser el hijo de David. Él cambia de ministerio, cambia de sacerdote a juez. Él cambia de intercesor a juez. Esos cambios son los cambios que acontecerán en el programa de Dios. Y con la luz resplandeciendo en las tinieblas, en el tiempo de la tarde, estas cosas serían dadas a conocer. Porque el profeta Elías, o el ministerio del profeta Elías, en su cuarta manifestación, daría a conocer que el Cordero se convertiría en león de la tribu de Judá. Como Cordero Él llevó a cabo una obra, como león de la tribu de Judá llevará a cabo otra obra.
la obra de reclamar, la obra de anunciar también al mundo un mensaje que no pudo ser anunciado en la primera venida. En la primera venida, cuando el Señor se puso en pie para leer, le dieron el libro del profeta Isaías y leyó donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vean ustedes, la sanidad divina no solamente es en el cuerpo, no es solamente sanarse de enfermedades físicas, sino, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto de corazón y esas enfermedades, desánimo y cosas así, son enfermedades del corazón. Son enfermedades que deben ser sanadas. Dice, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Así es como el Señor habló 2000 años atrás. Y si leemos ese pasaje del profeta Isaías, sigue diciendo: y para anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Pero eso no lo leyó el Señor, porque aquí Él está leyendo, está hablando y está diciendo que se está cumpliendo la Escritura en esos días, pero Él está como lo presentó Juan el Bautista. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, como Cordero de Dios, Él no podía anunciar el día de venganza del Dios nuestro, sino el año de la buena voluntad del Señor. Pero, vean ustedes, Juan el Bautista lo presentó como Cordero en su primera venida. Juan el Bautista era el profeta, el mensajero, la luz que alumbraba a la gente para que la gente lo vieran en la manera que Él vendría. Y cuando vino, Juan el Bautista iluminó a la gente diciéndole: he aquí el Cordero de Dios. Así era la forma en que tenía que ser visto al Señor en su primera venida. Pero cuando apareció el precursor de la segunda venida, Él dijo: vendrá como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David, y vendrá para reclamar su propiedad, para reclamar todo lo que Él redimió. Vendrá entonces en un nuevo ministerio, vendrá para completar el programa divino. Nadie puede esperarlo en otra forma. Y para completar el programa divino en el monte de la transfiguración, Él allí mostró cómo
Él vendría para completar su programa. Cuando podemos ver que el Evangelio de la segunda dispensación, el Evangelio de la gracia, ha caminado desde el oriente, desde la tierra de Israel, ha caminado hacia el occidente, y todavía los hebreos no han recibido, no han creído en Jesucristo. Podemos entonces detenernos por un momento para pensar por qué no han creído en Jesucristo. No han creído en Él porque le ha sido presentado como Cordero de Dios. Amén. Le ha sido presentado en la obra de Cordero. Le ha sido presentado en su primera venida. Pero ellos le verán, ellos le recibirán cuando Él cambie de ministerio. Amén. Cuando Él cambie de ministerio, tome el libro sellado, abra sus sellos y venga a la tierra, traiga ese libro a la tierra, lo dé a comer aquí en la tierra a quien se lo tenga que comer. Entonces ese que se lo coma tendrá palabras de vida eterna, tendrá la palabra de Dios dentro para hablar esa palabra y con esa palabra iluminar a toda persona que esté al alcance de su mensaje. Y su mensaje alcanzará desde el occidente hasta el oriente, porque será el sol regresando de occidente al oriente, porque un nuevo día dispensacional estará comenzando. Entonces, en ese nuevo día dispensacional, Él estará como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Él así será que vendrá en los días finales. Él vendrá así para la novia gentil, y ellos lo verán. Ellos comprenderán, porque Él siendo la luz, Él en las tinieblas resplandecerá, dando el conocimiento del programa divino para el tiempo final. Una luz en las tinieblas resplandecerá en estos días. Ya la luz que precursaría la gran luz que vendría, ya la luz que precursaría vino, resplandeció, alumbró. Tenemos toda la luz de Malaquías 4:5. Tenemos toda la luz que nos trajo Elías en su cuarto ministerio. Todos los mensajes, todo el mensaje, toda la palabra de Dios que Él trajo es luz que ilumina a toda persona para prepararlo para la segunda venida del Señor, que vendrá como el león de la tribu de Judá. Amén. Sin el conocimiento de las cosas que dijo el cuarto Elías, es imposible conocer las cosas que estará haciendo el Señor en su segunda venida. Pues Él hará las cosas que Él ha prometido hacer. Pero sin conocer las cosas que dijo el cuarto Elías en su cuarto ministerio, o sea,
Elías en su cuarto ministerio, sería imposible comprender lo que él estará haciendo en su venida. Él lo haría de todos modos, pero la gente no comprendería lo que él estará haciendo, ni cómo lo estará haciendo, ni a través de quién lo estará haciendo. No comprenderían el por qué el Señor vendría conforme al orden de su venida con Moisés y con Elías. Él viene con Moisés y con Elías porque viene con el ministerio de Moisés y Elías para manifestársele a Israel. El ministerio de Elías ha trabajado con hebreos y con gentiles. El ministerio de Moisés ha trabajado a favor de los hebreos y con juicio para los gentiles. Por lo tanto, el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés estarán manifestados aquí en la tierra. Estarán en los últimos días. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran obra de Dios en los últimos días, en la cual Él cumplirá su labor como león de la tribu de Judá. Y así completará el programa divino en favor de los hijos de Dios. Sin la obra del Señor como león de la tribu de Judá, la obra del Señor como cordero se perdería. No podría hacer más nada en favor de los hijos de Dios. Seguiría el mismo ritmo que lleva la vida en medio de los seres humanos, naciendo unos y muriendo otros, hasta que en cualquier momento les dé a las diferentes naciones con comenzar una tercera guerra mundial y destruyan parte o toda la vida terrenal. Así sería como seguiría la vida aquí en la tierra. Y al morir cada hijo de Dios seguiría el mismo ritmo, iría al paraíso y seguiría llenándose allá el paraíso. Pero Dios es un Dios que planifica lo que Él va a hacer. Dios tiene un programa, y como Él tiene un programa, Él ha establecido lo que va a Él a hacer en cada tiempo. Y para el tiempo final, Él ha establecido que llevará a cabo la obra del león de la tribu de Judá. Y con esa gran obra, con esa gran labor que será hecha, entonces concluirá el ritmo de la vida aquí en la tierra. Concluirá el ritmo que trae para entrar a un nuevo ritmo. Y eso es para los hijos de Dios. Para aquellos que no entren en el programa de Dios, ya sea como escogidos o como alguno otro de los grupos, con la conclusión del reino de los gentiles, entonces se llegará al final, los gentiles llegarán al final y el Señor tomará el reino. Tomará el reino para el milenio. Por eso dice el Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de Dios y de nuestro Cristo. Por lo tanto, habrá un cambio de ritmo. Se entrará entonces al ritmo
de Dios, del programa de Dios. Todo esto está frente a nosotros. Ya el milenio está más cerca de nosotros que lo que estuvo de los apóstoles, de lo que estuvo de Moisés, de lo que estuvo de Abraham. Nosotros somos los más cerca que hemos estado del milenio. Por eso es que estamos siendo preparados para entrar al milenio. Estamos siendo preparados no para morir e ir al paraíso, sino para seguir viviendo y ser transformados y seguir en la tierra llevando a cabo la labor que Dios tiene para nosotros. Lo único que después de ser transformados ya no habrán límites, no tendremos ninguna limitación. Así como el Señor no tenía ninguna limitación, el Señor podía caminar por la tierra o por el agua. El Señor podía caminar a través, o pasar a través de una cortina, o pasar a través de una pared, fuera de cemento o de madera. Con esa clase de cuerpo, usted sabe que todo lo que ha de haber es victoria sobre victoria. No va a tener ningún problema. El único problema será para cualquier persona que no tenga ese cuerpo, que usted se le pierde a la vista de ellos mismos y no saben ni dónde se ha metido. Pero la promesa es para todos los hijos de Dios que viven en el tiempo final, los que no tengan que irse o los que no se vayan por algún motivo, que se adelante un poquito, porque sea un poquito problemático. No queremos ser problemáticos, sino queremos más bien ser personas al servicio de la obra de Dios y temerosos de Dios, para que así nuestros días sean cumplidos aquí en la tierra, y esperamos que nuestros días sean cumplidos en el momento de la transformación. Al ser cumplidos ahí, entonces al terminar nuestros días terrenales ahí, no vamos para la tumba, sino que ahí mismo recibimos el otro cuerpo. Así es que pasaremos por muerte y resurrección tan rápido que nadie se dará cuenta. Bueno, yo creo que todo esto está tan cerca que casi lo podemos palpar. Solamente lo que necesitamos es estar en la luz, ser iluminados con el conocimiento de la palabra de Dios para nuestro tiempo, porque la palabra de Dios ilumina el entendimiento para que podamos comprender los planes de Dios y para que nuestros planes puedan ser preparados de acuerdo a los planes de Dios. Y que así nosotros podamos estar listos para ese momento glorioso de la transformación. Para eso, pues ya sabemos que vino la luz de la tarde, la luz del séptimo mensajero, anunciando que vendrá otra luz, una luz grande. Por lo tanto, iluminará más, traerá cosas, iluminará cosas, dará a conocer cosas que cuando
la luz anterior estuvo, no pudo dar a conocer, porque su luz no llegaba hasta eso para iluminarlo y que lo vieran. Pero cuando viene una luz mayor, como está anunciada que vendrá, y que vendrá esa luz mayor con Moisés y con Elías, si Elías solo era una luz, una antorcha que ardía, ¿cómo será Elías, Moisés y Jesús? Será una luz que iluminará, que alumbrará no solamente un solo sitio, sino desde el occidente hasta el oriente. Será una luz que recorrerá el mismo camino que recorrió en su primera venida. Lo que sí sucede es que allá lo recorrió del oriente hacia el occidente, porque en el oriente cumplió la primera venida, pero en el occidente cumplirá su segunda venida. Y la cumplirá con Moisés y con Elías, conforme al orden de su venida, mostrado en el monte de la transfiguración. Y entonces comenzará a resplandecer en las tinieblas desde el occidente hasta el oriente. Por eso, del occidente vendrá uno montado sobre un caballo blanco como la nieve. Eso es una promesa, porque será la luz resplandeciendo en las tinieblas. Él es la luz. Él es la luz que resplandecerá en las tinieblas. Apocalipsis lo muestra sobre un caballo blanco. Él es la luz que resplandecerá sobre las tinieblas de este mundo. Él es la luz que resplandecerá en el corazón de cada hijo de Dios. ¿Para qué? Para iluminar a cada hijo de Dios con el conocimiento del programa de Dios para este tiempo. Y todos serán enseñados de Dios. Y nadie dirá, conoce a Jehová, porque todos le conocerán cuando Él resplandezca, cuando Él se manifieste como esa luz grande, conforme al orden de su venida. Y todos serán enseñados por Él. Por eso dice, nadie enseñará a su compañero, porque el que estará enseñando, el que enseñará, es Él, que es la luz. Todos serán enseñados por Él. Y así, la luz estará en su plenitud, resplandeciendo en las tinieblas en el tiempo final, para completar el programa de Dios. Después de eso, todo concluirá. Por eso, después de mostrarle el libro del Apocalipsis, la venida del Señor y el ministerio de Moisés y Elías, porque Él viene con Moisés y Elías, después de eso usted encontrará que no hay más ministerios de profetas. Por eso es que los ministerios proféticos terminan con el ministerio de Moisés y Elías en la venida del Señor. Por eso es que el Señor envía a su ángel. Él será la luz. Él proyectará la luz del que lo envía. El que lo envía estará con él. Y habrá luz resplandeciendo en las tinieblas en el tiempo final. Jesús dijo,
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es como acontecerá. El ángel del Señor entonces tendrá para proyectar la luz del Señor. Él será la luz que resplandecerá en las tinieblas para manifestar todo esto de Moisés, de Elías y de Jesús, para manifestar, para revelar la segunda venida del Señor con Moisés y con Elías. Todo eso lo hará el Señor, lo revelará el Señor, será la revelación de Jesucristo que será manifestada a través de su ángel. Su ángel hará esa labor. Para eso Él lo enviará. Y entonces la luz estará resplandeciendo en las tinieblas. Cada mensajero fue la luz para su edad o para su dispensación, para resplandecer en las tinieblas de su edad o de su dispensación, para así iluminar a los hijos de Dios. Seremos iluminados por la luz del Señor, porque la luz en las tinieblas resplandecerá. Una luz en las tinieblas. Eso será lo que será visto. Pero cuando resplandezca en las tinieblas, entonces nuestros ojos podrán ver la luz y salimos de las tinieblas a la luz admirable que resplandecerá sobre las tinieblas. Y los que estén dormidos tendrán el llamado del Señor que dirá: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará una luz que resplandecerá en las tinieblas. Una luz en las tinieblas que resplandecerá, alumbrará a todos los que despierten y se levanten. ¿Y quién será? Que alumbrará Cristo. Una luz en las tinieblas. Después de eso, todo habrá terminado. Con eso Dios completará su obra en beneficio de los hijos de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos ayude a todos para estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para ver todo lo que nos iluminará, todo lo que nos dará a conocer la luz que resplandecerá en este tiempo final. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.